Buenos días a todos, mi nombre es Natalia Recalde, soy licenciada en enfermería y supervisora del área de guardia pediátrica del Hospital René Favaloro. En el día de hoy la idea es capacitarlos un poquito más sobre un tema que lo vemos continuamente en la guardia y en la parte de observación de pediatría, ¿sí? El tema es oxigenoterapia. Para empezar vamos a hablar un poquito de la anatomía del paciente pediátrico, que a diferencia del paciente adulto, no podemos considerarlo como un adulto pequeño al paciente pediátrico, ¿sí? Tiene una cabeza y un occipucio prominente, ¿sí? Con respecto a la estructura del cuerpo. Esa va a ser una característica que va a intervenir en el proceso de la respiración, ¿sí? La nariz es pequeña y los pacientes, los lactantes, respiran solamente por la nariz. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, ya que si se le coloca una sonda nasogástrica en una de las narinas, estaríamos reduciendo un poco la entrada del aire de ese paciente, ¿sí? La lengua ocupa un gran tamaño dentro de la cavidad oral y también es algo a tener en cuenta, ¿sí? El caso de la epiglotis, la laringe y la tráquea también tienen unas características distintas, ¿sí? La epiglotis es más grande, la laringe está un poquito hacia adelante y son características que también tenemos que tener en cuenta. La parénquima pulmonar del paciente es bastante distensible, ¿sí? Y también eso puede hacer que se canse el paciente, también es otra característica, ¿sí? En cuanto al diafragma del paciente pediátrico es bastante grande y también hay que tener en cuenta al momento de ver cómo respira ese paciente, ¿sí? Para seguir, vamos a ver los signos de dificultad respiratoria en los niños. Pueden ser taquipnea, taquicardia, aleteo nasal, sudoración, sibilancias, estridor, uso de músculos accesorios, un paciente que cambia el estado de alerta, ¿sí? Puede estar somnoliento, asimetrías en el tórax, ¿sí? Eso también se puede detectar en la valoración que realizan ustedes en el triage. Y otra que puede aparecer es la cianosis, que puede ser peribucal o periférica, ¿sí? En cuanto al aleteo nasal, lo que nos va a estar indicando es que hay un esfuerzo respiratorio, ¿no? Todos lo hemos visto, lo sabemos identificar, ¿sí? El hecho de el esfuerzo respiratorio también puede estar reflejado con el uso de los músculos accesorios, ¿sí? Puede tener el paciente un tiraje subcostal o intercostal, ¿sí? O un tiraje universal. Eso también ustedes lo tienen visto de los pacientes que vienen al hospital. Vamos a seguir un poquito con qué es la oxigenoterapia, ¿sí? La oxigenoterapia es el aporte suplementario de oxígeno al aire inspirado de un paciente con fines terapéuticos para que la presión arterial de oxígeno y la saturación de la hemoglobina se mantengan en un rango normal. El oxígeno, como ya sabemos, es un fármaco, ¿sí? Entonces requiere de una indicación médica escrita, con una dosis específica y un control adecuado, teniendo en cuenta las condiciones del paciente, ¿sí? Vamos a ver igual que en un momento de urgencia se le coloca el oxígeno al paciente, ¿no? No vamos a esperar en ese momento la orden escrita del médico, nos podemos manejar con una orden verbal. Después igualmente el médico lo va a indicar, ¿sí? La finalidad de la oxigenoterapia es aumentar el oxígeno en la sangre para evitar daños de hipoxia en las células y en los tejidos. Se puede administrar por medio de diferentes dispositivos, que los vamos a ver a continuación, ¿no? La elección de los mismos y la cantidad de oxígeno necesaria dependerán del estado del paciente. Los objetivos de la oxigenoterapia son facilitar y mejorar la oxigenación del paciente, prevenir y corregir la hipoxemia y la hipoxia, ¿sí? Disminuir el esfuerzo respiratorio, disminuir la sobrecarga cardíaca también, ¿no? Ya que vamos a ver que este paciente que tiene dificultad va a estar taquicárdico.
proporcionar al sistema respiratorio una cantidad de oxígeno suficiente para que sea difundido a la sangre y transportado a los tejidos, manteniendo la presión arterial de oxígeno por encima de 60 milímetros de mercurio, lo que corresponde a una saturación de oxígeno en la hemoglobina por encima del 90%. Seguimos viendo algunos conceptos que son claves dentro de este tema, ¿sí? El primero sería la hipoxemia, que se refiere al nivel de oxígeno en sangre inferior al normal, específicamente en las arterias. Está relacionado con la respiración y genera dificultad para respirar. Se determina mediante una gasometría arterial, ¿sí? La presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. Otra forma de comprobarlo es mediante la saturometría, por medio de la utilización del saturómetro, que estamos cotidianamente acostumbrados a utilizarlo, ¿sí? En el triage utilizamos el monitor multiparamétrico y la verdad que la saturación la vamos a ver un poquito más adelante, cuáles son las características. Seguimos con otro concepto, con la hipoxia, ¿sí? Es el aporte inadecuado de oxígeno a los tejidos. Los aparatos respiratorios y cardiovascular son los encargados de hacer que el oxígeno llegue a cada una de las células del organismo. Una alteración en la captación de oxígeno ambiental, en el intercambio gaseoso a nivel del alvéolo, en el transporte o en su utilización por las células dará como consecuencia un cuadro de hipoxia. Seguimos con otro concepto bastante utilizado, que es la FiO2. Seguramente lo habrán escuchado, ¿sí? ¿Qué es la FiO2? Es la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? La expresamos en concentraciones. Lo que significa esto es que es la cantidad de impureza de oxígeno que inspiramos mediante la respiración. Se mide en porcentajes. Un ejemplo puede ser una FiO2 del ambiente que es de 21%. O sea, el ambiente tiene un 21% de oxígeno, ¿sí? Podemos aumentar la concentración de FiO2 mediante la implementación de los diferentes dispositivos. Otro concepto que también tenemos en la cotidianeidad de nuestro trabajo es el flujo de oxígeno, ¿sí? El flujo de oxígeno es la cantidad de gas o la cantidad de oxígeno administrado, ¿sí? Se mide por litros por minuto. Y lo que más utilizamos nosotros es el flumíter, ¿sí? Tenemos flumíter, tenemos manómetros, pero el flumíter es más específico y nos va a permitir graduar el flujo adecuado para cada paciente. Retomando el concepto de la saturación parcial de oxígeno, ¿sí? Es la forma de medir la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Se mide en porcentajes, lo normal va entre 95 y 100%, ¿sí? Menos de 95 hay un riesgo y hay un déficit de oxígeno en los tejidos, lo que genera una hipoxia. Este dispositivo tan conocido por nosotros, que bueno, como ya mencionamos, se puede utilizar con el monitor multiparamétrico o se puede utilizar los portátiles, nos puede dar una lectura errónea si el paciente está con la piel fría, si el paciente se mueve, si hay una mala perfusión o si el paciente tiene las uñas pintadas, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el control de saturación. Como nosotros sabemos, el oxígeno en pediatría no solo se utiliza para las patologías respiratorias, ¿sí? Si bien es en lo que más lo utilizamos, hay otras causas también en donde se utiliza, ¿sí? Las causas más comunes del uso de la oxigenoterapia son intoxicación por monóxido, shock hipovolémico, traumatismos y pacientes convulsivos, ¿sí? En lo que más lo usamos nosotros es en neumonía, en bronquiolitis, en síndrome broncoobstructivo. Pero está bueno saber que también se utiliza en otras patologías. Se clasifican en bajo flujo y en alto flujo. Las que más utilizamos nosotros en la sala de observación y en la guardia son las de bajo flujo, ¿sí? Las de bajo flujo son la cánula nasal y la máscara de oxígeno simple, ¿sí? Y además la máscara con reservorio. Y después tenemos por otro lado la oxigenación de alto flujo,
en donde tenemos a la máscara de Venturi y al CAFO. Vamos a empezar por definir lo que es oxigenación de bajo flujo, ¿sí? Nos proporciona la totalidad del gas inspirado, parte del volumen inspirado es tomado del medio ambiente, ¿sí? Pueden suministrar concentraciones de oxígeno de 21 al 90% o más. Por lo tanto, se afirma que no por ser de bajo flujo dan concentraciones bajas. Las indicaciones de estos dispositivos son pacientes con enfermedades agudas o crónicas, con hipoxemia, leve a moderada y con dificultad respiratoria leve. El primero de estos dispositivos, es uno de los más utilizados acá, es la cánula nasal, ¿sí? Viene en distintos tamaños, tenemos la neonatal, la pediátrica, la adulta, ¿sí? Es un dispositivo de los más utilizados para administrar oxigenoterapia a bajo flujo. Las ventajas serían que es barato, es fácil de utilizar y en general es bien tolerado por el paciente. Permite hablar, comer, dormir y expectorar sin interrumpir el aporte de oxígeno, algo que es bastante importante, ¿no? Permite también un mejor contacto con el ambiente y con la madre. El flujo de oxígeno que se utiliza es de 0,5 a 3 litros como máximo, a 3 litros por minuto, ¿no? Y la FiO2 es del 24 al 32%. Si tenemos que hablar de las desventajas de la cánula nasal, podrían llegar a ser lesiones en la piel ocasionadas por la fijación, sequedad nasal, si se desplazan no recibe la concentración de oxígeno requerido y en algunos casos también podemos llegar hasta una epistaxis por la sequedad que genera el flujo de oxígeno, ¿sí? Vamos a pasar al otro dispositivo de oxigenación de bajo flujo, que es la mascarilla simple o máscara de oxígeno simple. Es un dispositivo de plástico transparente, posee una tira metálica para ajustar en la nariz y una tira elástica para ajustar en la cabeza. Posee orificios de salida del aire expirado. Es un dispositivo sencillo para administrar concentraciones de oxígeno con una FiO2 del 35 al 50% a un flujo de 6 a 10 litros por minuto, ¿sí? O sea, esta máscara la vamos a usar desde los 6 litros hasta los 10. En realidad la podemos utilizar desde los 4, ¿no? Porque si sabemos que la cánula nasal va hasta los 3 litros, esta podría empezar desde los 4 hasta los 10 litros. Si tenemos que hablar de las desventajas de la máscara de oxígeno simple, serían que nos genera una dificultad para la alimentación, ¿no? Porque un paciente que está con una máscara, para alimentarse se la tiene que retirar y entonces se discontinúa el uso de la oxigenoterapia. Un excesivo ajuste de la cinta elástica también puede generar lesiones en la piel, ¿sí? Y se puede desplazar también esta máscara, sobre todo cuando el paciente está durmiendo. Vamos a pasar al otro dispositivo de oxigenación de bajo flujo, que también es uno de los más utilizados acá en observación de pediatría y en la guardia, que es la mascarilla con reservorio sin reinhalación, ¿sí? Está compuesta por una máscara de plástico con una bolsa con reservorio. El paciente solamente respira el oxígeno proveniente de la bolsa en este caso, ¿sí? Tiene 3 válvulas, una a cada costado de la máscara y otra entre la máscara y el reservorio, ¿sí? Mantiene siempre la bolsa de reservorio llena con su flujo de oxígeno entre 10 a 15 litros por minuto. Las precauciones que tenemos que tener con este tipo de dispositivos es que la máscara no esté pinchada, que siempre esté inflada, ¿sí? Permite administrar concentraciones de oxígeno cercanas al 90%. Si tenemos que hablar de las desventajas de la máscara con reservorio, tenemos que mencionar que dificulta la alimentación, puede producir sequedad o irritación ocular, la bolsa de reservorio puede estar pinchada y perder el oxígeno, como lo mencioné anteriormente. Se puede desplazar también como la máscara simple y no aportar la concentración de oxígeno esperada. Ahora vamos a hablar sobre la oxigenación de alto flujo. Es un sistema en donde el flujo total de oxígeno que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del oxígeno inspirado. Es decir, el paciente solamente respira el gas suministrado por el sistema. Se caracterizan por proporcionar una fracción inspirada de oxígeno precisa y constante.
e independientemente de las alteraciones del patrón respiratorio del paciente. El primero de estos dispositivos, que de vez en cuando lo utilizamos nosotros, es un dispositivo que se llama máscara de Venturi. Es un dispositivo que consiste en una máscara y válvulas intercambiables, ¿sí?, de distintos colores, según la FiO2 esperada. Realiza una mezcla de oxígeno aportado y el aire ambiental. O sea, el paciente va a tener un aporte por el dispositivo más el aire ambiental, ¿sí? De acuerdo a la válvula seleccionada, determina las concentraciones, que varían entre 24, 28, 31, 35, 40 y 50%, aplicando flujos de oxígeno entre 4 y 15 litros por minuto, ¿sí? Acá en la diapositiva van a poder apreciar los distintos colores de las válvulas y acá están los porcentajes, ¿sí? La blanca es de 28% y hay que ponerla a 4 litros el flujo, ¿sí? Las desventajas de la máscara de Venturi son, como toda máscara, que hay una dificultad para la alimentación, ¿sí? Es poco tolerado por algunos pacientes porque nos dan un gran flujo de oxígeno. Puede generar sequedad ocular y lesión de la piel por un ajuste excesivo, ¿no?, de la cinta elástica. Y también, como cualquier máscara o como cualquier dispositivo en realidad, se puede desplazar. Por último, vamos a ver lo que es el dispositivo de CAFO, que significa cánula de alto flujo, ¿sí? Acá todavía no lo utilizamos en pediatría, pero bueno, en algún momento ya lo vamos a utilizar, ¿sí? Es un sistema que administra una mezcla de aire y oxígeno calentado y humidificado, ¿sí?, a través de una cánula nasal a un flujo mayor que el flujo inspirado del paciente. Son unas cánulas especiales, ¿sí?, que vienen por distintos colores también, que ahora más adelante las vamos a ver. En lactantes empezamos con un flujo de 2 litros kilo minuto, ¿sí?, 2 litros kilo minuto, para proveer presión de distensión y reducir el trabajo respiratorio. Si hablamos de que son 2 litros kilo minuto, para un paciente de 5 kilos, entonces estaríamos usando 10 litros kilo minuto, ¿sí? Necesitamos una fuente de oxígeno, un equipo de alto flujo, un circuito de CAFO, ¿sí?, que son las tubuladuras, cánula nasal de alto flujo, una T63, necesitamos los cables, que son los sensores de temperatura, agua destilada para mantener el sistema humidificado y apósitos adhesivos transparentes para la fijación de la cánula de alto flujo. En esta diapositiva lo que vemos es el tamaño correcto que tiene que tener la cánula de alto flujo con relación a las narinas del paciente, ¿sí? En lo que se ve en naranja, que está con la X, eso es lo que no esperamos de esta cánula de alto flujo, que obstruya o que ocupe todo el lugar de la narina, ¿sí? Lo correcto sería, como se ve en verde, que ocupa una parte pero no toda la narina por completo, ¿sí?, para evitar lesiones. Acá vemos dos tipos de cánulas de alto flujo que se usan en pediatría, en este caso la verde y la violeta. Vamos a hablar un poquito de las desventajas del CAFO, ¿sí? Las desventajas principales son rinorrea, cialorrea, posibilidad de lesión de las narinas. El tema de la lesión de las narinas puede ser si nosotros en algún momento dejamos de humidificar el sistema, ¿sí? Eso va a generar que se resequen las narinas y que se lesionen, puede haber una epistaxis también en relación a esto. Distensión abdominal también puede ser otra desventaja. Riesgo de infección también puede tener este paciente si ocurre una contaminación de alguna parte del sistema. Y otra desventaja es que necesitamos sí o sí electricidad para que este sistema funcione. Por último, vamos a hablar de los cuidados de enfermería en oxigenoterapia. Sea el dispositivo que sea, lo importante es que esté correctamente fijado, ¿sí? Si es una cánula nasal, va a estar fijada con Duoderm
por debajo para no lastimar la piel del paciente y por encima con apósito adhesivo transparente o con cinta, ¿sí? Pero siempre por encima del duoderm. Corroborar que el flujo indicado sea el que está recibiendo el paciente, ¿sí? Si mi paciente tiene indicado un flujo de 7 litros por minuto, que esté en ese flujo y no en otro que no corresponda. Colocar al paciente en posición de semi-Fowler siempre. Sabemos que todo paciente que es respiratorio o que requiere oxígeno tiene que estar en esa postura para facilitar la entrada de aire, ¿sí? Favorecer la permeabilidad de la vía aérea superior. Un paciente que por ahí necesite, que esté con secreciones, va a necesitar una aspiración, ¿sí? De narinas y fauces. Eso va a favorecer la entrada del aire mediante el dispositivo que nosotros estemos utilizando, ¿sí? Pero es muy importante mantener la permeabilidad de la vía aérea superior. Mantener la higiene de los diferentes dispositivos. También es importante esto porque los pacientes comen o tienen secreciones, de limpiar los dispositivos a medida que se ensucien, ¿sí? Hay que evitar también que se acoden las tubuladuras, porque si se acoda la tubuladura el oxígeno no pasa en el flujo que debe ser administrado, ¿sí? Hay que detectar también posibles fugas en el dispositivo. Puede estar pinchada la bolsa de la máscara con reservorio, puede estar pinchada la tubuladura, ¿sí? O algo que también puede pasar en la máscara con reservorio, que le falte alguno de los filtros que tiene, ¿sí? Otra cosa importante en estos pacientes son los signos vitales, ¿sí? Tomar la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, temperatura, ver la mecánica del paciente, ¿sí? Que no esté con un esfuerzo respiratorio, valorarlo continuamente al paciente. Acá también tenemos que hacer hincapié en los registros de enfermería, ¿sí? Registrar en el sistema clínicos el tipo de dispositivo, el flujo indicado, si hay alguna modificación, los signos vitales, todo lo que ustedes ya saben y vienen realizando. Y por último les quiero decir que hay que trabajar en conjunto con la madre, con el padre del niño, ¿sí? Empáticamente, explicándole cada procedimiento a realizar, buscando su colaboración para el tratamiento del menor, ¿sí? Sabemos que muchas veces los chicos no quieren dejarse el dispositivo colocado y nosotros tenemos que estar ahí reforzándolo con los padres, explicándoles que es un fármaco el oxígeno y que es de vital importancia que siga el tratamiento para que el paciente se pueda recuperar y se pueda ir a su casa. Muchas gracias por su atención y vamos a seguir haciendo otro tipo de charlas. Muchas gracias, hasta luego.